¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Soy Valeria Fuertes. Arrancamos aquí una nueva edición, por supuesto, de Economía para Todos. Hoy, ya a mediados de este 2024, el mes de julio, 3 de julio para ser más exacta, creo que es momento de tener un poco la mirada y empezar a apuntar cómo está avanzando el tema de la inversión pública. Siempre se suele hablar de este término y es algo que probablemente la presidenta Dina Boluarte, no falta nada para el mensaje hacia el Congreso de la República que va a emitir la presidenta Dina Boluarte, que quizá pueda mencionar el tema de la inversión pública, pero desde Economía para Todos con redes. En este caso vamos a analizar este asunto interesante. Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, está con nosotros. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Valeria? Buenas tardes. Feliz de tenerte por aquí, Mónica, para poder hablar un poquito sobre el tema de la inversión pública. Pero antes de entrar ya al detalle de la base de la inversión pública, sí me gustaría que la audiencia pueda entender qué entendemos por inversión pública y por qué es importante darle una mirada bien aguda a esto. Excelente punto para empezar, porque sí siento que a veces el concepto no queda muy claro. En principio, la inversión pública es una de las categorías del gasto que hace el gobierno de nuestros recursos. Los recursos que pagamos todos los peruanos en impuestos, el Estado hace uso para pagar sueldos, para comprar bienes, eso se llama gasto corriente, pero aparte ejecuta proyectos. Y los proyectos son construir carreteras, construir colegios, mejorar puestos de salud, hospitales. Tenemos todo el tema de inversión en conectividad, la línea del metro, el aeropuerto. Entonces, todo eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de inversión pública. Es para generar más capacidad para dar mejores servicios públicos. Entonces, quiere decir, y es correcto, digamos, concluir que mientras mejor se utilice o mejor se ejecute en inversión pública, es, digamos, o implica mejor bienestar. Totalmente, totalmente. De hecho, la inversión pública tiene un efecto bien interesante que es multiplicador, porque la inversión pública no solamente genera más crecimiento cuando uno gasta, porque tienes que contratar trabajadores para la obra, tienes que contratar proveedores, pero también tiene un efecto que se llama multiplicador. El Banco Central ha estimado que para Perú, un sol de inversión pública lleva a un sol 42 de crecimiento en todo el futuro, ¿no? Entonces estamos hablando de que cada sol que gastamos en un proyecto, si está bien ejecutado, obviamente, entonces significa que en el futuro la economía va a crecer más. ¿Por qué? Porque se genera más educación, más salud, más bienestar y más conectividad para que se pueda comerciar, para que las empresas puedan operar. Ahora, Mónica, ahora con los conceptos un poquito más claros, ¿cómo vamos con el tema de la inversión pública? ¿Se ejecuta o todos los años, digamos, el gobierno reparte presupuesto para los ministerios, las regiones y los municipios a nivel nacional? Pero a estas alturas del partido, mediados, y estamos a mitad del tiempo del partido, ¿cómo estamos yendo? Sí, para este año hay más de 60.000 millones de soles en inversión pública repartido, como señalas tú, en las entidades, en el gobierno nacional, gobiernos regionales y municipios. Y a estas alturas del año tenemos que reconocer que en Perú siempre somos muy lentos. Normalmente empezamos a ejecutar de octubre, noviembre, diciembre. Vamos recién 33%, o sea, un tercio, ya es la mitad del año, vamos un tercio. Entonces estamos atrasados, pero para nuestro histórico nacional sí es bastante llegar a un tercio, ¿sabes? Porque normalmente en los últimos 5 años estábamos llegando a 28% con las justas. Que ahora tengamos 33% significa que hemos mejorado respecto a otros años, pero obviamente nos estamos quedando cortos aún. A estas alturas del partido, Mónica, ¿en qué porcentaje o en qué nivel deberíamos estar? Se esperaría, digamos, si es que uno ejecutara uniformemente todos los meses, deberíamos estar mínimo 40-50%, ¿verdad? Estamos en 33%, pero como te digo, históricamente nunca lo hemos logrado. Lo que sí creo que cabe destacar es que los gobiernos regionales y locales ya se pusieron las pilas. El año pasado sí ejecutaron bastante poco, era su primer año de gestión. Este año ya se han puesto las pilas y ya han ejecutado incluso los gobiernos regionales más que el gobierno nacional. Así que podemos destacar que por ahí hay algo bueno. Plata están gastando. Ahora, la pregunta es si lo están haciendo bien y lamentablemente el portal o transparencia económica del MEF no mide eso, solamente mide el tema de ejecución, que son cifras muy crudas y son en porcentajes. Cuando las personas ingresan al portal amigable o a la plataforma amigable del MEF,
que para muchos y la gran mayoría es un poco complicado. No es tan amigable. No es tan amigable. Vemos el rubro de ejecución, ¿no? Y esto es muy sencillo porque lo puede hacer cualquier persona desde su celular o desde una computadora. Ingresas a la página, te sale Transparencia Económica Perú. Y en la parte de ejecución dice, atención de compromiso, devengado y girado. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el concepto de cada uno de esos términos? Sí, ahí tiene que ver con todo el ciclo del gasto. Cuando uno va a hacer un gasto, por ejemplo, en este caso en un proyecto de inversión pública, lo primero que uno va a firmar siempre es un contrato. Cuando firmas el contrato, se dice que lo comprometes el recurso, pero eso todavía no está pagado. Luego viene el devengado cuando es que ya toca el pago y el girado es ya el depósito en la cuenta misma, digamos, de banco, ¿no? La transferencia bancaria. Nosotros normalmente vemos lo que dice devengado y aquí creo que es importante lo que tú señalas de que no necesariamente gastar los recursos significa que lo estamos haciendo bien, pero ese es el indicador más cercano que tenemos, ¿no? No existe un indicador de calidad del gasto. Lo que deberíamos de estar mirando siempre es si se están cerrando las brechas o no. Es decir, si hay mejor educación, si los colegios se están terminando, si las postas se están terminando, si la carretera está bien asfaltada, no hay accidentes, ¿verdad? Si se han reducido los accidentes de tránsito, han reducido el tiempo de tránsito. Eso es lo que deberíamos de estar viendo. Ahora, ¿cuáles son los sectores o los ministerios que han recibido más presupuesto este 2024? Sí, siempre es transporte para inversión pública, ¿no? Transporte, educación y salud ha empezado a despegar en los últimos años. Entonces ese es tu top 3, ¿no? Transporte, educación y salud. ¿Y son estas carteras, estos ministerios los que ejecutan más? O sea, al tener más dinero, ¿ejecutan más? No necesariamente. De hecho, cuando tienes más dinero sueles demorarte un poco más porque tienes que gestionar muchos más proyectos. Transporte sí es un sector que está muy especializado. Básicamente todo su presupuesto, lo grueso de su presupuesto es inversión pública. Entonces, ellos sí suelen ser un poco más eficientes en ejecutar. Tienen sus unidades ejecutoras muy profesionales, que es Provías Nacional y Provías Descentralizado. Ajá. Educación y salud siempre han tenido muchos más problemas para ejecutar, porque ahí lo ejecuta gobierno regional, local, y también los ministerios tienen sus unidades que construyen, pero no necesariamente son tan buenas, tan eficientes como lo es la de transporte. Y si hacemos una mirada, Mónica, me mencionabas al inicio de la entrevista que las regiones están mostrando un buen desempeño, un buen perfil en los últimos meses. ¿Cuáles son las regiones que han ejecutado más? Sí, ahí yo quería destacar porque los resultados son muy interesantes. Junín y Ayacucho son las dos regiones que han ejecutado más. De hecho, Junín ha ejecutado más de la mitad de su presupuesto, entonces podríamos decir que está cumpliendo con lo que debería ser la programación. Luego está Ucayali, Loreto y Huancavelica. Pero obviamente, y aquí por eso yo hago siempre este énfasis de que hay que ver, aparte del gasto, ¿qué más? Porque gastar la plata al final significa que estás pagando a los contratos, pero no necesariamente la obra está bien hecha, ¿no? Claro. O tal vez estás ejecutando obras que no es lo que necesita la población. Eso. Entonces te hago un ejemplo porque nos metimos a ver las obras en Ayacucho en específico, y en Ayacucho la mitad que es la segunda región que más ha ejecutado, la mitad de la plata es para el estadio para los bolivarianos del próximo año, y en unos proyectos que tienen que ver con la Universidad San Cristóbal de Huamanga, que no necesariamente esa es la función del gobierno regional. Entonces estamos viendo que es plata que no va a servir necesariamente para cerrar las brechas difíciles que tiene Ayacucho, ¿verdad? Ahí me detengo, Mónica, porque hay mucha duda todavía de los ciudadanos que no logran identificar cuáles son las funciones de los gobiernos regionales. Eso. ¿No? Porque a veces te dicen, no, la carretera está mal, el gobierno regional, tal cosa, el gobierno regional. O sea, todavía no creo que logramos identificar como ciudadanos, y esto creo que es una tarea muy pendiente que nos toca desde lo cívico, ¿no? ¿Qué cosa hay que reclamarle al gobernador regional? ¿Qué cosa hay que reclamarle a mi alcalde? ¿Y qué cosa tengo que reclamarle yo al ministro de Transportes o al ministro de Educación? De acuerdo. En este caso, el gobierno regional, ¿cuáles, digamos, o qué acciones está dentro de su lista de decisiones? Es decir, sí. ¿Qué cosa tiene que cumplir sí o sí el gobernador regional conmigo? De acuerdo. Lo más importante, evidentemente cada gobernador regional y cada gestión va a tener
prioridades distintas, pero lo más importante es salud y educación, son servicios continuos que se tienen que dar todo el tiempo. Ellos son los que pagan a médicos, son los que pagan a maestros. Entonces, ahí nomás ya se va un porcentaje importante de la operación del gobierno regional. Luego podemos hablar de temas de algún tipo de conectividad. Ahí las vías están partidas, las pistas y veredas son de los alcaldes, pero hay algunas vías que las ve el gobierno regional, que son vías más importantes, digamos. Y hay algunas vías nacionales como la Panamericana, ¿no? Entonces, eso lo ve el Ministerio de Transporte. Entonces, en el tema de conectividad hay distintas competencias. Y luego tenemos los temas que tienen que ver con desarrollo productivo, que eso sí lo tiene que ver también el gobierno regional. Entonces, estamos en una región que es muy agrícola, pensemos en Piura, Lambayeque, La Libertad, en Ica mismo, ahí el gobierno regional tiene un rol bien importante de promoción de la infraestructura de riego, el agua, ¿verdad? Pero por el lado del agua que nos llega a los ciudadanos, a las viviendas, eso es con la municipalidad, ¿no? Entonces, más o menos ahí se dividen varias de las cosas más importantes. ¿Y cuáles son las regiones que hasta el momento, mediados de año, Mónica, de acuerdo a este análisis que ha hecho Redes, no han ejecutado de manera correcta o se están quedando, digamos, en la cola de la lista? Sí, bueno, ahí lamentablemente Ancash es una región que siempre está atrás y que a mí me preocupa muchísimo porque Ancash tiene muchísimos recursos de canon e históricamente se queda atrás, no gasta un porcentaje importante de su presupuesto, va 14%, tiene Antamina, por supuesto, recibe muchísimo canon. Obviamente no todo lo recibe el gobierno regional, mucho también lo recibe la Municipalidad de San Marcos, pero el gobierno regional recibe canon, tiene ahora más de 500 proyectos en el año. Imagínense ustedes, a todos los televidentes, cómo sería una entidad que tiene que gestionar 500 proyectos distintos. Y este es un problema que tienen muchos gobiernos regionales, tienen muchos proyectos chiquitos, y eso hace que se divida mucho su esfuerzo y al final ejecutan los más grandes, pero todo lo chiquito que son las compras de ambulancias, por ejemplo, este tipo de compras específicas, nunca las terminan de ejecutar. Y es muy interesante esto porque a veces nos acercamos cada vez más a las elecciones regionales, elecciones municipales e incluso las elecciones presidenciales, y siempre sale el candidato a decir, tengo en mi cartera 200 proyectos más, 100 proyectos más, y la pregunta que deberíamos hacerle todos es, no inventes más, o sea, ya no traigas más, ejecuta lo que está en tu cartera y durante muchos años se ha ido pateando. No sé si de repente tienen la data ustedes o has podido analizar este peso, esta mochila pesada que significa las obras paralizadas y qué implica tener obras paralizadas en nuestro país. Creo que la Contraloría tenía 2 millones, un poco más, si es que de repente la memoria no me falla. Son 2.000 obras paralizadas a nivel nacional, pero sí, en plata sí son millones de soles. Son más de como 500 o 600 millones de soles. Ahorita no tengo el monto exacto, pero efectivamente ese es un número que va bajando, va aumentando. Pero lo preocupante es que hay muchos hospitales ahí. En Arequipa hay 4 hospitales paralizados. Tenemos problemas con el Hospital Lorena en Cusco. Entonces, ahí así es, ¿no? Entonces, se tiene ahí grandes obras que sí va variando, a veces hay 2.100, 1.900 obras paralizadas, pero el problema es que hay proyectos bien importantes. Está Majesiguas también ahí en esa lista de obras paralizadas. Entonces, ha entrado en una lógica en la cual por los problemas, ya sea contractuales con las empresas o problemas porque no se consiguen los terrenos, no se puede terminar de volver a ejecutar la obra, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que revisar esas obras que están años paralizadas y sí son bastante preocupantes y afectan mucho porque, como digo, son obras importantes. Eso, ahora, ya para ir cerrando, Mónica, ¿estamos a tiempo de darle un giro al timón y avanzar de manera correcta en los niveles de ejecución esperados? Mira, yo creo que algo que tenemos que analizar todavía es la nueva ley de contrataciones que se está haciendo o que se ha aprobado recientemente en el Congreso, porque parte de las trabas que se tienen, digamos, para poder gastar más, es que primero no se tiene personal capacitado en los gobiernos regionales, en los municipios, en los ministerios a veces también, pero también las normas son muy complicadas, ¿no? Tratar de estar adjudicando, los procesos son muy largos. Entonces yo sí creo que ahí puede haber una mejora que pueda venir relativamente pronto, pero además sí yo creo, Valeria, que hay que meter mucho esfuerzo a las obras más importantes que se identifiquen en cada región, y tal vez eso hay que hacerle como seguimiento más específico con oficinas de gestión de proyectos, acompañamiento desde Lima, equipos de abogados que ayuden a destrabar contratos, porque si no, en verdad, esto nunca termina de despegar.
Y vamos a seguir de repente conversando en los próximos 6 meses de cifras que no son tan alentadoras y así sucesivamente cuando ya debería haber un punto de quiebre. Mónica, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde. Espero que no sea la última vez que vengas por aquí para seguir analizando estos temas interesantes. Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, estuvo con nosotros, así que hacemos una pausa y regresamos con más.